Buenas tardes, tengan todos. Vamos a comenzar nuestra clase número 19 de Introducción a la Relatividad General. En esta ocasión vamos a ver algunos conceptos, especialmente asociados con el concepto de gravitación y su relación con la curvatura. ¿Vale? Gravitación. Va a ser prácticamente conceptual y más adelante vamos a ver cómo surge todo este rollo. Entonces, en el contexto gravitacional, digamos, no existe, o sea, en el contexto de la teoría de la relatividad general, no existe una separación intrínseca entre el concepto de gravedad y el concepto de fuerzas inerciales. Recordemos que fuerzas inerciales son las que son producidas porque estamos situados en un marco de referencia no inercial. Por ejemplo, al estar atados a la Tierra, pues la Tierra está girando alrededor de su propio eje, eso establece un marco de referencia estrictamente no inercial. Y eso da lugar a fuerzas no inerciales como son la fuerza de Coriolis, etcétera, ¿no? Entonces, en el contexto de la relatividad general, el concepto de gravedad, ¿no? El hecho de que dos cuerpos masivos sean atraídos, viene en el mismo paquete con el concepto de fuerzas inerciales. O sea, las dos cosas van juntas. Entonces, digamos, en un espacio-tiempo general, siempre es posible en un punto dado elegir coordenadas locales tal que los símbolos de Christoffel desvanecen en ese punto. ¿Sale? La gravedad y la aceleración relativa son exactamente balanceadas, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Entonces, si yo tengo dado un espacio, una variedad lorentziana, un espacio-tiempo, en un punto, se puede elegir un sistema coordenado, coordenadas locales, tal que los gamma se hacen cero. ¿Vale? O sea, los símbolos de Christoffel se anulan. Entonces, esto lo que significa es básicamente que la gravedad y la aceleración relativa se balancean en este sistema coordenado. ¿Ok? Ahora, esto es básicamente lo que... este hecho se manifiesta en el fenómeno conocido también como un experimento mental planteado por el mismo Albert Einstein, de que si tú estás en caída libre, sin saber que estás en caída libre, tú básicamente no sientes el efecto de la fuerza de gravedad, ni tampoco sientes el efecto de la aceleración. ¿Okay? Entonces, es como si estuvieras en un sistema que no hubiera gravedad, ¿no? El fenómeno popular, digamos, de los astronautas en las naves espaciales, de que pues, ellos están en caída libre,
¿no? No sienten ni aceleración ni gravedad, ¿no? Entonces, este es un efecto del hecho de que localmente cualquier variedad diferenciable es localmente plana, ¿no? Es un espacio-tiempo que es localmente plano. Lo que no significa que globalmente sea plano, ¿no? O sea, globalmente puede tener una estructura muy complicada, lo cual justamente puede dar lugar a la fuerza gravitacional, pero localmente es plano y entonces por eso se da este fenómeno con los astronautas o cuando estás en caída libre, ¿no? Ahora, en una variedad lorentziana general, eh, no, o sea, cuando tienes una variedad lorentziana en general, no existe un sistema coordenado, ¿sale? En el cual todos los símbolos de Christoffel desvanezcan en el dominio, ¿sale? En otras palabras, una familia de geodésicas no puede ser en general representada por líneas rectas. Entonces, esto es, digamos, lo más general, a menos de que la métrica sea localmente plana, ¿no? O sea, el punto es que no siempre, en todos los casos, la métrica es localmente plano, ¿no? Se vio la definición cuando es localmente plana que tienes, digamos, que localmente la variedad se ve como un espacio-tiempo de Minkowski, ¿no? Entonces, en general, digamos, no siempre ocurre esta situación. En particular, la gravedad, que ese es el punto fundamental, la gravedad se manifiesta eh, por una curvatura de Riemann distinto de cero. $14. ¿Vale? O sea, si tú estás en un marco de referencia en este contexto, tú podrías tener esta situación cuando la variedad sea localmente plana, pero aún así tú puedes tener la curvatura distinto de cero en ese punto, en donde estos desvanezcan. ¿Por qué? Porque la curvatura, acuérdate que también tiene que ver con los cambios que tiene este gamma, ¿no? Entonces, en la región, digamos, puedes pensar así el espacio-tiempo, a lo mejor localmente en un dominio es plano, pero los cambios de los símbolos de Christoffel a lo largo de estas líneas sí varían, ¿no? Entonces esto da lugar de la curvatura. Entonces la curvatura es lo que eh, la gravedad es la manifestación de la curvatura. ¿Ok? Bien, y este, pues una manera de ver que existe curvatura es utilizando la ecuación de la desviación geodésica que habíamos estudiado, ¿no? El movimiento de una partícula en la cercanía bueno, en la región donde el espacio-tiempo es curvado, ¿sale? Es descrito por esta ecuación geodésica que vimos y esa tiene
implícitamente bueno, tiene la información de la curvatura, ¿no? Este, Ahora, existen observaciones y experimentos que han confirmado, digamos, la teoría de la relatividad general. Vamos a mencionarlo nada más. Observaciones, experimentos. Ok. Muy brevemente, entonces, el primer punto es que la aceleración, o sea, la aceleración en un punto, en un campo gravitacional de un cuerpo pequeño, pues, digamos, este fenómeno asociado con lo que ya había observado Galileo y Newton desde tiempos inmemoriales, sobre el hecho de que el movimiento de un cuerpo sujeto a la presencia de un campo gravitacional no depende de la naturaleza del cuerpo, ¿sale? Esto también se preserva en el contexto de la teoría de la relatividad general, ¿no? O sea, no depende, digamos, el hecho de que haya un cuerpo que está moviéndose en la cercanía de la Tierra, de la fuerza, del campo gravitacional que produce la Tierra, utilizando un cuerpo u otro, este, el resultado va a ser el mismo, ¿no? O sea, no depende de la naturaleza del cuerpo. Entonces, se ha verificado, ¿no? Este fenómeno hasta una aproximación del orden de 10, ¿no? O sea, el movimiento. Este es el primer experimento. Ok. Entonces, las observaciones muestran un, un error, una precisión del orden de 10 a la menos 13, por ejemplo, con átomos de titanio y de berilio. ¿Ok? Entonces, pues es una prueba, una muestra justamente de este hecho, ¿no? También aparatos más sofisticados de lo que sería la balanza de torsión y otros, digamos, observaciones astronómicas. Por ejemplo, hay una observación donde se emite un láser que va a la Luna y mide con precisión cuál sería la órbita de la Luna. Entonces uno puede estudiar los efectos incluso debido a la gravedad, ¿no? Con mucha precisión, ¿no? Son pequeños, ¿no? Porque, digamos, ahí domina todavía la física newtoniana, pero sí se puede establecer con precisión, ¿no? Otro experimento más conocido es el experimento de la desviación de los rayos de luz, ¿no? Por una fuente gravitacional.
Este experimento es pues un experimento muy, bueno, una observación muy famosa que se hizo eh, años después, unos años después de que Einstein propusiera la teoría de la relatividad. Básicamente, pues los rayos de luz son geodésicas nulas, ¿no? O sea, los hechos son los rayos de luz son geodésicas nulas eh, y, y la luz es desviada o deflectada por la presencia de un campo gravitacional, una fuente gravitacional. ¿Ok? Eh, entonces, el experimento o la observación más famosa, pues es la que llevó a cabo Eddington en un eclipse solar, eh, en donde, digamos, observó por primera vez lo que sería la, la curvatura o los efectos que tiene la curvatura del espacio-tiempo sobre el movimiento de los rayos de luz alrededor del Sol. O sea, básicamente, la idea básica es que, digamos, tú tienes el Sol, en la fuente del Sol, entonces, si atrás del Sol, pues tienes tus estrellas, ¿no? Y estas estrellas, pues emiten luz que van a viajar, van a pasar por la cercanía del Sol, ¿no? Esa luz. Entonces, eh, pues estas estrellas nosotros no las podemos observar porque, pues porque está la presencia del Sol, ¿no? O sea, la luz opaca prácticamente la presencia de estas estrellas. Pero en un eclipse solar, donde pues estaría oscuro, eh, todo esto sería oscuro porque va a pasar aquí la luna, digamos. Entonces, yo voy a poder distinguir muy bien en ese momento, justo cuando se logre empalmar, digamos, en la visión a la luna con el sol, voy a poder ver las estrellas. ¿Ok? Entonces, con una placa fotográfica, yo puedo identificar en qué puntos están las estrellas, ¿no? Que es lo que hizo básicamente Eddington, ¿no? Tener sus placas asociada a los lugares en donde deben estar las estrellas. Es una placa fotográfica. Este, y esta región del espacio, pues tú también la puedes observar en otro momento, ¿sale? Cuando el Sol no está presente, ¿no? Eh, desde otro punto de vista, etcétera. Entonces tú puedes comparar la placa que, de esta región del espacio cuando el Sol no está presente. Y entonces, al comparar las dos placas, pues tú tienes que ver si la luz no se desvía cuando pasa cerca del Sol, pues entonces las estrellas deben ocupar la misma posición en las dos placas, ¿sale? Pero si la luz sí se desvía, entonces va a haber algunas estrellas, que es justamente la luz que pasa cerca del Sol, que van a tener una desviación de su lugar, ¿no? Entonces, esta pequeña desviación es la que está relacionada justamente con los efectos gravitacionales debido al hecho de que el espacio-tiempo es un espacio-tiempo curvado, ¿no? Por presencia de la masa del Sol, ¿no? Entonces, este hecho fue confirmado y fue a partir de ahí cuando Einstein, o la teoría de la relatividad general de Einstein, tomó mayor
mayor impulso, ¿no? Y bueno, ha habido otras predicciones también de la teoría de la relatividad. Por ejemplo, el hecho de que tengas lentes gravitacionales, ¿no? O sea, regiones del espacio-tiempo en donde la luz, digamos, se desvía y se intersecta en una región y aparentemente hubiera dos cosas, dos objetos masivos que son idénticos, ¿no? Como pueden ser cuasares u otras cosas. Entonces, eso también es un fenómeno. Eso se ha observado, digamos, con los telescopios, como el telescopio espacial Hubble. Y, eh, y es un efecto, digamos, como un símil, como un efecto óptico, pero debido a la presencia de campos gravitacionales. Bien, bueno, hay otros fenómenos, también otros experimentos. Vamos a ponerlo aquí como experimento 3. Ok, que tienen que ver con el tiempo propio. Como ustedes saben, el tiempo propio es la cantidad física por excelencia en el contexto de la relatividad especial, y también el tiempo debido a los efectos gravitacionales, que resulta que es un tiempo de retraso o de dilatado, tiempo de retraso gravitacional. ¿Sale? Bueno, una de estas cosas es o sea, una consecuencia de la realidad, de la dependencia del tiempo en la presencia del campo gravitacional, es la observación del corrimiento al rojo en el espectro que tienen los átomos, ¿no? En un campo gravitacional. Eso es un fenómeno interesante. O sea, digamos, un átomo, como la plática que estábamos viendo ayer del astrónomo, sí fueron, ¿no fueron ustedes a la plática, no? De Luis Zapata. No me acuerdo haberlos visto por ahí. Yo, ¿Cómo? yo no. Ah, ok. Yo tampoco. Ah, bueno, habló justamente de estos hechos, eh, no tanto de relatividad general como tal, sino más bien habló un poco más de astronomía, pero básicamente dijo, bueno, pues la manera en cómo observamos lo que ocurre en el universo, pues no solamente es con luz visible, ¿no? Esa es la manera en cómo tradicionalmente se observa el universo, ¿no? Pero hay muchas otras maneras de ver el universo. Por ejemplo, eh, un camino es lo que hacen los astrónomos que están relacionados con este experimento de Hawke, ¿no? Del este detector de rayos gamma, ¿no? Que está aquí en Puebla. Entonces, es de codificar, digamos, los rayos cósmicos, en este caso los rayos gamma que llegan a la Tierra, pues también es otra manera de ver el universo, ¿no? Entonces es otro tipo de telescopio. Pero hay otros telescopios, ¿no? Por ejemplo, hablaba de un telescopio submilimétrico, o sea, que miden esos rangos, y son telescopios que son capaces de mirar, de ver el espectro de los átomos, ¿no? Y en Tierra, pues con la mecánica cuántica y la química cuántica, se conoce y está muy establecido lo que serían los espectros de los compuestos químicos, ¿no? El espectro del átomo de hidrógeno, de la molécula de hidrógeno, el espectro del carbono, el espectro de metales, etc. Entonces, lo que te dice es que estos espectros que tienen que ver con justamente con la mecánica cuántica, con las líneas, ¿no? De emisión posible, ¿no? Estos espectros se ven movidos, ¿sale? El espectro
se mueve con un corrimiento al rojo, en presencia de campos gravitacionales. ¿Okay? Entonces, este es otro de las consecuencias que tiene la teoría de la relatividad general, ¿no? Y bueno, este tipo de experimentos se han hecho, digamos, no estamos viendo ningunos detalles, pero por ejemplo, en los 60, dos investigadores, Pound y Repka, midieron el corrimiento de las líneas espectrales debido a la variación del campo gravitacional con la altura sobre la superficie de la Tierra en su laboratorio, ¿no? Entonces, este es es un experimento interesante, ¿no? Porque lo pueden hacer en tierra. Otro fenómeno que también es interesante es la cuestión de la sincronización de los relojes, ¿no? Y ya con este vamos a terminar. Nada más son platicaditos así. Y ustedes si quieren pueden, de hecho va a haber una tarea en la que van a, van a investigar un experimento para validar la teoría de la relatividad general, ¿no? Entonces, que también en esta materia, hoy sin falta queda, hoy en la noche, me voy a dedicar a subir todos los videos y también a, ¿cómo se llama? A darles su tarea que les falta, porque ya tienen deuda, mucha deuda con tarea de la parte de relatividad especial, ¿no? Bien, entonces otro experimento es la cuestión, como les digo, del retraso, el retraso temporal debido a los efectos gravitacionales. Entonces aquí este experimento básicamente se basa en considerar, digamos, dos relojes, ¿sale? Entonces este va a ser el retraso temporal gravitacional, ¿no? Entonces imagínense la situación en la que yo tengo un reloj, o sea, tengo aquí el, no me sale la superficie de la Tierra. Ahí está. Tengo aquí un reloj, ¿sale? Al tiempo 0 y altura 0. Bueno, x1, 0. Y a una altura h tengo otro reloj, ¿vale? Al tiempo t, perdón, a la altura x1 igual a h, ¿no? Esta está a la altura x1 igual a 0. Y vamos a suponer que estamos en la misma posición del espacio, ¿no? Del plano. Entonces, y vamos a considerar que t, el periodo este sería th y este sería t0, ¿vale? O sea, es el tiempo que tarda en dar la vuelta a las manecillas del reloj, de este reloj y de este reloj, pero este está a la altura h y entonces hay aquí gravedad, ¿no? Obviamente vamos a considerar gravedad de Einstein, ¿sale? Porque en el caso de la gravedad newtoniana, si yo estudio, digamos, la diferencia temporal de este reloj y de pues no hay ninguna diferencia, ¿no? Porque el tiempo es absoluto y entonces va a caminar de la misma manera el tiempo en este reloj que en este. ¿Sale? Entonces,
vamos a considerar estos los periodos y la métrica que consideraríamos de Einstein, o bueno, de la gravedad, sería esta métrica con esta función n, que no es muy claro aquí, pero nada más va a depender de x1, ¿sale? Y esto va a quedar mucho más claro cuando hagamos el análisis post-newtoniano o newtoniano de la gravedad, o sea, cuando encontremos justamente a la relatividad, digo, a la gravitación newtoniana a partir de Einstein, de que esto justamente es lo que está relacionado con el potencial gravitacional. Después tengo este G11 de X1, que tiene que ver con la altura, y luego los otros dos términos, G y J de XY, de XJ, que aquí nada más tomamos 2 y 3, ¿no? Que son las otras coordenadas espaciales. ¿Vale? Entonces, el tiempo, digamos, si se envían señales que empiecen y finalicen en un periodo del reloj, ¿no? Que está en tierra, pues estas señales se pueden hacer a través de transmitir rayos de luz entre los observadores que sostengan al reloj, ¿no? Entonces digamos que se van a emitir rayos de luz, digamos, de aquí a acá y luego de regreso. Entonces, la luz, ¿cuál es la ecuación, digamos, que va a describir la luz? Pues va a ser, como se mueve sobre el tiempo propio, pues va a ser esta ecuación, ¿no? Va a ser dt sobre dx1, ¿no? O sea, acuérdate que t es una de las coordenadas del espacio-tiempo, no es como tal el tiempo, ¿no? O sea, es otra coordenada. Entonces yo puedo calcular cuál sería como la velocidad de esta coordenada con respecto a este parámetro que va a ser x1, que va a representar la altura, ¿no? Entonces esta cantidad pues va a involucrar justamente cómo se mueve en un cono de luz, ¿no? Porque el rayo de luz se mueve sobre las geodésicas nulas, pues esto va a ser igual a 0, ¿no? ¿Vale? O sea, el tiempo propio es igual a 0, ¿no? O sea, esta cantidad es igual a 0, entonces, digamos, esto de acá va a ser igual, y cuando yo divida o tome la derivada con respecto a x1, estos dependen de x2, entonces esto no juega, ¿no? Entonces esto de aquí va a ser igual a G11 sobre n cuadrado, ¿vale? Básicamente, y la raíz cuadrada de esto, ¿no? Porque está aquí el cuadrado, entonces aquí no sería esto. Esta sería la ecuación diferencial para esta coordenada temporal, ¿no? Y entonces aquí integramos, simplemente voy a tener tiempo a la altura h, la integral de 0 a h en el espacio sobre n, que también depende de x1, más el tiempo al tiempo 0. ¿No? Esa sería básicamente la ecuación. Y entonces, la diferencia en los tiempos entre los dos, pues pareciera ser la misma, ¿no? Entre este reloj y no dependiera. Pero en relatividad general, así, al igual que en el caso de la relatividad especial, los tiempos que son físicos son los tiempos propios, ¿no? Y en este caso,
los periodos asociados a los relojes son los tiempos propios, ¿no? No es este tiempo que está aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo calcularíamos los tiempos en términos de los tiempos propios, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Esta ecuación es la misma ecuación para los dos relojes, ¿no? O sea, digamos, esta sería para un reloj. Y la misma ecuación sería para el otro reloj. De tal manera que justamente la diferencia de estos dos pues es la misma. Es a lo que se refiere. O sea, la diferencia entre los tiempos, la coordenada temporal, entre las dos señales emitidas y recibidas, pues es la misma. ¿Ok? Va a ser exactamente la misma. Pero en cuanto al tiempo propio, pues no es lo mismo, porque en cuanto al tiempo propio, lo que voy a tener es T2, 0 menos T1, 0. Esto va a ser la función lapso por el tiempo 0. ¿Sale? Que ese término aparece aquí. O sea, este de acá sería básicamente el tiempo propio. Entonces voy a tener ese término y T2H menos T1H sería también el inverso de esta función lapso, TH. Entonces, estas dos las igualamos. Entonces vamos a tener n a la menos 1 en 0. El periodo sale de uno de los relojes y el periodo de otro de los relojes. Entonces, justamente la razón entre los periodos depende de esta razón entre las funciones lapso. ¿Sale? Si esta razón entre las funciones lapso es igual a 1, pues entonces, en efecto, los periodos serían exactamente iguales. Pero resulta, vamos a ver más adelante, que los efectos gravitacionales, las primeras correcciones a la relatividad, digo, a la ley de gravitación newtoniana, vienen dados por la función lapso. ¿Sale? O sea, se puede verificar que los primeros efectos van a ser de la forma n va a ser 1 menos la masa del cuerpo, que en este caso podría ser la Tierra, dividido sobre la altura, x1. ¿Sale? De tal forma que justo n evaluado en 0, pues sería igual a 1, ¿sale? Y n evaluado en h sería posiblemente aquí m sobre h, ¿no? Habría que ver cómo exactamente está dado, pero el punto es de que hay una pequeña corrección. Esto básicamente tiene que ver con el potencial. Este de acá resulta ser el potencial gravitacional. ¿Vale? Entonces, ese sería el potencial gravitacional. Posiblemente este término sería R, ¿no? El radio de la Tierra al punto 0, ¿no? Entonces sí hay una corrección, digamos, en el periodo, ¿no?
Y esa corrección es lo que se llama el tiempo, creo que aquí hay un error. Ajá, sí, debería ser al revés. Aquí. Debería ser H y 0. Entonces, el tiempo, pues claramente este factor va a ser menor que 1, ¿sale? Este de aquí va a ser menor que 1 por este término que aquí le resta. Entonces, el tiempo TH va a ser menor que el tiempo T0. Entonces, hay un retraso temporal, ¿no? Y ese retraso temporal es un efecto meramente gravitacional. Entonces, este tipo de retrasos gravitacionales son los que se utilizan hoy en día, por ejemplo, para hacer con precisión el envío de señales, ¿no? Cuando nos comunicamos a través de teléfono o cuando queremos dar una posición a través del GPS. Entonces, todo esto se ajusta con conceptos, al final de cuentas, y con cálculos que tienen que ver con la relatividad general. Ok, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Yo tengo una, pero es de nada más de las cuantitas. La DT con respecto a de X1, la posición 1, ¿cómo lo había encontrado, perdón? ¿Este de acá? Ajá. Esta, lo que se hizo es, de esta ecuación, aquí, este ds cuadrado es igual a 0 para la luz, porque la luz se mueve sobre los conos de luz, ¿sale? Se mueve por geodésicas nulas, ¿no? Entonces, este ds cuadrado es igual a 0, ¿sale? Ahora, ya que tengo ds cuadrado igual a 0, derivo con respecto a x1 o divido sobre x1. Pero x2 y x3 son independientes de x1, entonces este término no juega. O sea, es decir, es 0. ¿Vale? O sea, ese término resulta, no contribuye más bien, ¿no? O sea, porque la derivada, digamos, de x2 con respecto a x1, pues es 0, ¿no? Porque no hay, la trayectoria es línea recta, digamos, ¿no? Entonces no hay movimiento en la dirección 2 ni 3, ¿no? ¿Vale? Entonces, este término no juega y entonces ya nada más pasas dividiendo este término y luego sacas la raíz cuadrada. Te queda la raíz de G1 y la raíz de N cuadrado. ¿Sí queda claro de dónde sale esta ecuación? Sí, ya. Y Gracias. entonces esta sería la ecuación de la trayectoria de la luz, ¿no? Pero en el espacio-tiempo, curvado, ¿no? Entonces, en particular, sería una ecuación para la coordenada temporal. Pero aquí el punto fundamental es que la coordenada temporal no es no es como tal el tiempo, ¿no? Que tú tienes que medir, sino lo que tienes que medir es el tiempo propio, que en este caso estaría dado por este T mayúsculo, que es el tiempo propio, dividido sobre este factor. Y esto básicamente lo puedes argumentar, o sea, el tiempo propio es este T, ¿no? Mayúsculo. Lo puedes argumentar aquí, ¿no? Aquí el tiempo propio sería esta cantidad. La raíz cuadrada de esta cantidad, ¿no? Sería el tiempo propio. Entonces, aquí hay un factor, que es la función lapso, esta n, que tienes que tomar en cuenta. Ok. Bueno, entonces, pues, vamos a decir que hasta la fecha, los resultados experimentales están en acuerdo con las predicciones debidas a la relatividad general. Y bueno, una de las predicciones más recientes y más sorprendentes es la existencia de las ondas gravitacionales, ¿no? Que no solamente son que tú hayas predicho la forma de la onda, ¿no? Porque, pues, evidentemente, las ecuaciones de Einstein, bueno, no evidentemente, sino vamos a ver
que cuando tú perturbas el espacio-tiempo alrededor del espacio-tiempo de Minkowski, tú vas a obtener a partir de las ecuaciones de Einstein una ecuación tipo de onda, ¿no? Entonces tú de ahí puedes estudiar cómo es el comportamiento de las ondas, el tipo de polarizaciones que hay ahí, si se mueve en una u otra dirección, etcétera, ¿no? O sea, ya se vuelve un poco más complicado que con las ondas electromagnéticas, ¿no? Porque en el caso de las ondas electromagnéticas, pues tú puedes caracterizar muy bien todas las polarizaciones porque hay una helicidad que nada más básicamente te da, que te permite, digamos, en el vacío, escribir las ondas en una polarización o en otra polarización, entonces puedes clasificarlo. En el caso de la relatividad general ya se vuelve un poquito más complicado porque la polarización ya es más complicada porque tiene más direcciones, ¿no? Pero bueno, entonces digo, no es solamente la onda, ¿no? La que pudieron predecir, sino que la onda, pues la onda tiene información, ¿no? La onda que midieron, digamos, eh, ¿cómo era la ondita? Algo así como, ¿no? Y luego ya bajó, ¿no? Entonces esta onda tiene información de su procedencia, ¿no? Y en ese caso encontraron, con estudios numéricos complicados, digamos, que esta forma tenía la información, ese paquete de onda, tenía la información de la colisión de dos agujeros negros. Hace, que será 2 billones de años. ¿Vale? O sea, hace 2 billones de años chocaron estos dos agujeros negros y la onda expansiva se esparció por todo el universo y nos llega con esta frecuencia, ¿no? Que se puede traducir. Ahora, el punto es de que con la relatividad general y haciendo estos cálculos numéricos de resolución de las ecuaciones de Einstein, pueden estudiar esta colisión, pueden simularla y pueden demostrar estos patrones, ¿sale? Entonces, esa es otra confirmación de la teoría de la relatividad general. Algo que todavía está en una puerta abierta, vamos a decir, es la cuestión de la materia oscura, ¿no? Si postulamos la materia oscura como existente, entonces la relatividad general se mantiene a salvo, ¿no? Porque simplemente está diciendo hay otro tipo de materia que modifica la manera en cómo los cuerpos o las estrellas se mueven alrededor de la galaxia. Pero no es la última palabra, ¿no? Todavía no se ha probado la existencia de la materia oscura, así que no necesariamente tiene que ser eso, ni tampoco quiere decir eso que se tenga que modificar la relatividad general, sino posiblemente estamos en un escenario en donde no se ha explotado al máximo las ecuaciones de la relatividad general, ¿no? Un punto en cuanto al asunto de la materia oscura, bueno, yo siempre he sido escéptico, ¿no? Con la materia oscura, pero sin embargo, bueno, más bien la razón de por qué mi escepticismo es que sí funciona bastante bien para hacer modelos, ¿no? Para describir, digamos, eh, eh, déjame, ahora no me salen las líneas horizontales. La velocidad de rotación con respecto al radio, pues tienes una estructura así, ¿no? Tienes una línea que sube y luego baja y luego a veces tienes aquí oscilaciones y puede ser que se vaya una línea recta, ¿no? Un plató, ¿no? Entonces, según a Einstein y según, si no agregamos materia oscura, según Newton, pues esto llegaría a un máximo y esto de acá decaería, ¿no? Entonces,
cómo explicar esta diferencia. Entonces la gente lo que hace es agregar un tipo de campo que se llama materia oscura. Entonces, con esos campos se han podido, digamos, fijar constantes para pegarle muy bien a la velocidad, ¿no? Eso está bien, ¿no? Es una manera de modelarlo, pero no significa que sea la explicación, ¿no? Entonces, para mí, el asunto fundamental es lo siguiente. Si ustedes se fijan en una galaxia, cuando se observan las galaxias en la escala temporal en la que nosotros vivimos, los tiempos en los que ocurren los fenómenos asociados a la dinámica de la galaxia son muchísimo más grandes que los tiempos en los que nosotros observamos el fenómeno. ¿Sale? De hecho, para construir esta trayectoria experimentalmente o observacionalmente, pues no se utiliza la misma estrella, ¿no? O sea, no se podría simplemente medir, ¿no? Sino que se usan distintas estrellas que están afuera de la galaxia, ¿no? Entonces, digamos, se usa esta estrella de prueba, se mide su velocidad de rotación con el efecto Doppler, esta otra estrella y así, ¿no? Distintas estrellas y con eso se va a reconstruir toda esta curva, ¿no? Ahora, justamente como el movimiento es tardadísimo, ¿no? De millones de años, ¿no? Lo que ocurre para el desenvolvimiento de la galaxia, posiblemente lo que pasa es que estamos en presencia de un fenómeno dinámico que justamente da lugar a toda la forma de la galaxia, a toda la dinámica de la galaxia, pero que ocurre en tiempos grandísimos, ¿no? Y entonces realmente es un sistema dinámico en donde tú tendrías que resolver las ecuaciones de Einstein dinámicas, ¿no? O sea, no considerar espacios-tiempos estáticos como normalmente se hace, sino la métrica del espacio-tiempo aquí está cambiando abruptamente con respecto al tiempo, pero respecto a estos tiempos en los que ocurre la dinámica, no respecto a los tiempos de observación. Porque respecto a los tiempos de observación, pues esto se ve muy estático, no parece mucha dinámica, ¿no? Entonces, respecto a los tiempos en los que ocurre esto, que son millones de años o billones de años, pues ahí sí hay una dinámica muy explosiva, enorme, ¿no? Entonces, posiblemente eso es lo que explique este tipo de, bueno, en mi opinión, digamos, este tipo de trayectorias en, utilizando las mismas ecuaciones de Einstein, ¿no? Sin necesidad de incluir ningún ingrediente extra, ¿no? Pero bueno, eso todavía está por veremos, ¿no? No sé si ahí hay alguna pregunta. Um, Habló de una métrica dinámica, ¿no? ¿Cómo se vería esa métrica? No, bueno, simplemente lo único que estoy diciendo es que si tú te fijas, muchos sistemas que se estudian con métricas, vamos a decir TT aquí, en donde esta depende nada más del espacio, ¿sale? Depende de las 3 coordenadas del espacio, digamos, ¿no? Y acá igual las otras coordenadas. Entonces, estos espacios son los llamados espacios estacionarios, espacios-tiempo estacionarios. Obviamente esto hace que se facilite enormemente el cálculo, etcétera, ¿no? Pero, les digo, considerando el hecho de que los tiempos son larguísimos en los que evoluciona una galaxia, pues lo más, ¿cómo se dice? Natural sería considerar la métrica, aquí 0, 0, aquí mejor 0, 0, que también dependa del tiempo,
o sea, no estacionario. Esta es la forma más general, ¿no? Entonces esto hace que, si tú te fijas, Newton, o sea, la ley de gravitación de Newton, que es esta, el laplaciano de un campo escalar igual a la densidad de gravedad, o la densidad de materia, es una ecuación estática, lo cual tiene sentido porque lo que observamos es que los campos gravitacionales no varían, ¿no? En el tiempo son terriblemente estáticos, pero eso es porque es nuestro punto de vista. Pero si nosotros fuéramos un gigante galáctico, para nosotros el movimiento de la galaxia sería terriblemente, o sea, habría un movimiento enorme, explosivo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tú necesitas bueno, la teoría de Einstein claramente es la teoría que incorpora la parte temporal, la parte dinámica, ¿sale? Del espacio-tiempo, ¿no? ¿Sale? Digamos, así como las ecuaciones de Maxwell, son ecuaciones que involucran la parte temporal, ¿no? La divergencia del campo eléctrico, pero también tienes el rotacional de E igual a menos, la derivada con respecto al tiempo, ¿no? Entonces involucra la parte temporal. Igualmente, la relativa general es justamente lo que hace. O sea, digamos que Einstein es como decir nada más esta ecuación. Digo, Newton es como decir esta ecuación, ¿sale? Y Einstein es incorporar todas estas ecuaciones, ¿no? Algo así. Entonces, que ya involucran ya la dinámica del campo electromagnético, pues esto es Einstein, ¿no? Es involucrar la dinámica de todo el campo gravitacional, ¿no? Entonces todavía como que todavía le falta, pues, ¿no? Explotar, ¿no? Con profundidad, digamos, a la teoría de la relatividad general. Y bueno, justamente con esto acabamos de lo que es relatividad general, de los conceptos básicos, y comenzamos ya con la parte más técnica, que son ecuaciones de Einstein. Y bueno, obviamente hoy en día, dado que hay muchos fenómenos que no los explica completamente Einstein, pues se extienden las teorías, ¿no? Especialmente en la parte cosmológica. Se hacen otro tipo de modelos, se generalizan a las teorías, por ejemplo, FDR, etcétera, ¿no? O sea, hay toda una gran cantidad de propuestas, ¿no? Como ustedes han visto, ¿no? Entonces, pero bueno, en esta sección vamos a ver solamente lo que serían las ecuaciones de Einstein y listo. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, observación, o no sé si eso aclare tu pregunta, Jesús. Sí, de claro. ¿Y sería algo en lo que usted trabajaría o algo así? ¿Cómo? No, nada. ¿Qué decías, Jesús? No te escuché bien. ¿No se escuchan? Ajá, no escuché la última parte, que si sería algo que qué. Con lo que usted trabajaría. Ah, Esto sí. que nos está. Sí, de hecho, Es un proyecto que tiene. a mí me gustaría desarrollar ese proyecto, no he podido realmente sentarme a plantearlo, porque es un proyecto un poco ambicioso, ¿no? Y posiblemente requiera, mm, pues, trabajo numérico, ¿no? Pero sí, definitivamente es un tema interesante que a mí me llama la atención, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que he estado haciendo más bien es como gravedad análoga, o sea, en cuanto a la gravedad, en el sentido de que tratar de hacer una mímica, digamos, de los sistemas gravitacionales
en el contexto de materia condensada, ¿no? Al parecer hay muchas similitudes y entonces la pregunta es ver si ciertos fenómenos que, por ejemplo, tú no puedes desarrollar en el universo, porque pues, no puedes tener control de ellos, quizás los puedes desarrollar en un experimento de mesa, pero con un fenómeno análogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunos sistemas materiales como las membranas, ¿sale? Que también son geometrías, digamos, dos dimensionales en este caso, y en donde tú puedes agregar un espacio de tiempo tridimensional, digamos. Vamos a mover aquí un poquito. O sea, digamos, yo tengo una membrana que puede ser de distinto material, y entonces esta membrana puede tener un movimiento, ¿no? Puede tener un movimiento y todo lo que esté en la membrana, pues va a moverse de acuerdo al movimiento de la membrana. Entonces, la membrana misma se puede describir con una métrica que es justamente una métrica tiempo espacio-temporal, pero solamente donde aquí va de 1 a 2, ¿no? O sea, este es espacio-tiempo, esta es la parte espacial. Entonces, la cosa es estudiar la dinámica de la membrana, pero donde ahora estos coeficientes dependen del tiempo, ¿no? Y tener un poquito de mayor control en un experimento más que posiblemente se pueda reproducir, ¿no? Y esto nos puede dar idea de lo que puede ocurrir en un fenómeno más complejo, en donde ya tienes 3 dimensiones, ¿no? En el universo, ¿no? Pero bueno, no sé si eso responde la pregunta, Jesús. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, perfecto. Bien, entonces, en el contexto de las ecuaciones de Einstein, básicamente lo que nos dice el principio de covariancia y el principio de equivalencia de Einstein es que si yo tengo una teoría que es compatible con la relatividad especial, la teoría compatible con la teoría de la relatividad general basta con reemplazar, digamos, el espacio-tiempo de Minkowski por el espacio o la variedad lorentziana, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo el espacio-tiempo de Minkowski y este espacio-tiempo de Minkowski, pues digamos, yo lo voy a reemplazar por un espacio-tiempo lorentziano. Bueno, este sería eta, ¿no? Y m lo voy a poner. De Minkowski y aquí eta. Y acá tengo una variedad más general que sería el espacio-tiempo lorentziano, ¿no? Entonces, básicamente, como decíamos al inicio, los coeficientes de conexión de la métrica G, ¿no? Van a incluir, digamos, los efectos gravitacionales y las fuerzas inerciales que puedes tener en la variedad, ¿no? Entonces, hay marcos, digamos, de referencia en un punto dado de la variedad lorentziana, de tal manera que, como veíamos al inicio, los efectos gravitacionales y los efectos debido al marco de referencia inercial cancelan, de tal manera que pareciera como que no hubiera ni gravedad ni hubiera aceleración, ¿no? Como por ejemplo los astronautas que están en las naves espaciales. Ok. ¿De
Entonces, como decíamos, pues en la gravedad de Einstein, la existencia de un campo gravitacional distinto de cero es una manifestación misma de la curvatura asociada a la métrica del espacio-tiempo, ¿no? Cosa que pues ya más o menos hemos dicho, lo voy a poner aquí. Entonces, la gravedad es una manifestación de la curvatura obtenida, digamos, o no obtenida, sino de la curvatura del espacio-tiempo con métrica G, ¿no? Ok. Bien, entonces, pues lo primero sería poner las ecuaciones de Einstein en el vacío. En realidad, pues ya las hemos visto, hasta las derivamos, ¿no? Utilizando el principio variacional. Pero, bueno, vamos a recordarlas porque vamos a empezar a trabajar con ellas, ¿no? Entonces, lo primero es que Einstein, pues, en el vacío no pudo llegar a la conclusión de que era la curvatura de Riemann la que era igual a cero, porque cuando la curvatura de Riemann es igual a cero, entonces el espacio-tiempo es plano, ¿ok? Entonces, la curvatura de Riemann no es un buen candidato para escribir las ecuaciones de Einstein o las ecuaciones del campo gravitacional en el vacío. Entonces, pues llegó justamente ahora sí que fue una propuesta, ¿no? Que después calibró con, con el límite newtoniano, ¿no? Quizá a lo mejor trabajó con varias propuestas, ¿no? Y la que le convenció era esa debido a que correspondía, digamos, con lo que se observaba de acuerdo con Newton. Entonces, la propuesta básicamente fue eh, que en el vacío está dada la gravedad a través de desvanecer el, el escalar de Ricci. ¿Okay? Entonces, 15 horas. Digamos, un candidato natural para la ecuación para G, ¿no? Para el espacio-tiempo. O sea, este G en cierta forma bueno, ese G es el campo gravitacional, ¿no? La métrica misma sería como es el campo gravitacional. Entonces, una ecuación candidata para G, ¿no? Eh, en el vacío es hacer el escalar de Ricci igual a cero. O sea, hace R, que depende de la métrica, igual a cero. El hecho de que el escalar de Ricci sea igual a cero no significa que la curvatura de Riemann sea igual a cero. ¿Sale? Entonces, uno de los argumentos que se daba pedagógicamente de por qué Einstein había llegado a esta ecuación era porque esta ecuación en cierta forma eran segundas derivadas de la métrica. ¿Sale? Y entonces eso era similar, digamos, a lo que se encontraba, por ejemplo, en el contexto
electromagnético, donde también tienes segundas derivadas del potencial, por ejemplo, del potencial eléctrico. Entonces, si se hace una analogía burda, este G es como los potenciales electromagnéticos, el potencial electromagnético en AMU, ¿no? Es similar a este, y este RG, que es la ecuación de este potencial, digamos, o de esta métrica, en esta analogía, sería el análogo, por ejemplo, a la ecuación de Laplace, ¿no? O a una ecuación que satisfaga este potencial, ¿no? Ok, entonces, pues si uno escribe las ecuaciones explícitamente, pues uno se puede verificar que esto representa el escalar de Ricci sobre G, digamos, es como un operador diferencial de segundo orden, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene sentido, ¿no? Ok. Y bueno, si nosotros escribimos en forma explícita, usando los símbolos de Christoffel, de acuerdo a lo que vimos al inicio, pues esto de acá es lo mismo que escribir bueno, sí, en realidad es el tensor de Ricci, ¿no? En realidad, ¿no? Es el tensor de Ricci. Aunque, pues claramente del tensor de Ricci yo puedo encontrar también el escalar de Ricci igual a cero, ¿no? O sea, si el tensor de Ricci, R, alfa, beta, este de acá es igual a dx lambda, gamma, lambda, alfa, beta. De hecho, no va a caber, bueno. Ok, tienes esos dos términos. Y además tienes un término que es este producto de estos dos gamma. Gamma, lambda, alfa mu, gamma, mu, beta, lambda, ¿no? Entonces, este de acá y este de acá tiene que ser igual a cero, ¿no? Este de acá sería la ecuación de Einstein, o sea, R alfa beta igual a cero. Que esto de acá sea igual a cero no significa que el Riemann sea cero, ¿no? Porque el Riemann, acuérdense, o sea, el R alfa beta en términos del Riemann es G, vamos a decir mu, nu, R, mu, no, vamos a ver, mm, déjame, bueno, ponemos mu, alfa, nu, beta, ¿no? O sea, estos dos, este de acá sería el Ricci. Entonces, que este sea cero no significa necesariamente que el Riemann sea igual a cero, ¿no? Obviamente una solución es el plano, ¿no? Y entonces ahí sí, en efecto, pues lo satisface, ¿no? Pero hay muchas soluciones que tienen un tensor de Riemann igual a cero, pero no son planas, ¿no? Entonces, y bueno, ya sabemos que la gamma, el símbolo de Christoffel, pues está dado como un medio de G lambda mu derivada alfa G lambda
no, Gmu. Gmu alfa, beta. Intercambiamos. Y luego derivamos con respecto a mu, G alfa, beta. ¿Ok? Este sería el otro símbolo ese es el símbolo de Christoffel. Entonces ustedes se fijan, estas son primeras derivadas de la métrica, y este de acá con esta otra derivada, pues ya te daría segundas derivadas de la métrica. Y entonces esto hace que las ecuaciones de Einstein en el vacío pues sean ecuaciones hipercuasilineales de segundo orden, así se les llama. Matemáticamente son ecuaciones hipercuasilineales de segundo orden. Entonces, R esto da ecuaciones diferenciales hipercuasilineales de segundo orden. ¿Okay? Y estas ecuaciones pues no son independientes, ¿no? Todas sus componentes, porque también acuérdense, el tensor de Ricci satisface identidades que prácticamente van a ayudar, ¿no?, a simplificar a la ecuación, ¿no? O sea, una de las entidades es que satisface las identidades de Bianchi. Una es que la derivada del tensor de Einstein, S alfa, de acá es igual a 0, donde S alfa beta es lo que llamamos el tensor de Einstein, que es R alfa menos un medio de G alfa beta, la curvatura, y el escalar de Ricci, como se construye el escalar, que es G mu nu, R mu nu, ¿no? Entonces, pues claramente la divergencia de S, de esta curvatura, pues va a estar relacionada con R, ¿no? Esa es una condición de integrabilidad, se le llama. O sea, si ustedes se fijan, se lo pongo de manera explícita, lo que voy a tener es R alfa beta igual a un medio de la derivada de beta de R. ¿Sale? O sea, esta condición se tiene que cumplir. Si yo encuentro la curvatura, o sea, el tensor de Ricci, entonces tiene que cumplir esta cosa. Entonces, si en este caso particular, por ejemplo, en el vacío, de acá es igual a 0, pues significa que la curvatura de Ricci, ¿sale?, es 0 o es constante, ¿no? Pero, pues, en un momento que veamos las ecuaciones de Einstein por materia, pues es esto igual a la materia. Entonces, si yo elimino la materia tomando la traza, ¿no?, o simplemente haciendo que esto es igual a 0, automáticamente obtengo que la curvatura, ¿sale? O sea, es decir, el escalar de Ricci es igual a 0. El hecho de que el escalar de Ricci sea igual a 0 tampoco significa que el espacio-tiempo automáticamente sea plano, ¿no? Porque aquí las curvaturas en el espacio-tiempo es el tensor de Riemann, ¿no? Para que el espacio-tiempo sea plano, el tensor de Riemann es el que tiene que ser igual a 0.
Esto, por ejemplo, marca una diferencia con otros espacios de otra dimensión. Por ejemplo, en el caso de superficies, yo tengo una superficie que está encajada en orden 3. Ahí sí, si la curvatura análoga R es igual a 0, ahí prácticamente el espacio es plano, ¿no? Intrínsecamente plano, aunque puede ser extrínsecamente curvo. Ok, ahora ¿cómo serían las ecuaciones con fuentes? Ya con eso terminamos. Las ecuaciones con fuentes, pues sería justamente el tensor de Ricci, la métrica, el escalar de Ricci, y esto igual a una constante, multiplicado por el tensor de energía-momento. Básicamente esto. Y si lo expresamos en términos de coordenadas, o sea, de tensores, de índices, esto de acá sería básicamente el tensor de Einstein, por la curvatura igual a esta constante por el tensor de energía-momento. Okay. Y esta constante G resulta por la correspondencia, ¿sale? Cuando se hace el límite newtoniano, esta sería 8pi, la constante de Newton. Ok. Ahora, tiene sentido que Einstein ha llegado a la conclusión de que este tensor que se lleva por su nombre sea proporcional, digamos, al tensor de energía-momento, porque de este lado, una derivada covariante del tensor de Einstein, esto automáticamente es cero, ¿no? Porque esta es una identidad, ¿no? La identidad de Bianchi. Entonces, pues lo que estuviera del otro lado tendría que ser una cantidad física que fuera también libre de divergencia, y entonces pues justamente el tensor de energía-momento es libre de divergencia, ¿no? Esto es conservación, leyes de conservación. Pero bueno, el punto fundamental, digamos, en la teoría de Einstein es haber logrado encontrar una teoría física que donde se establecía la equivalencia entre un concepto que es meramente físico, como es el tensor de energía-momento, donde viene la información de las fuentes de energía, las fuentes de materia, de radiación, ¿no? Como puede ser radiación electromagnética, o fuentes de materia bariónica, o incluso, hoy en día, como les comentaba, se agregan aquí otras fuentes de materia de tipo materia oscura, etcétera, ¿no? Y más aún, hay algunos sistemas donde las fluctuaciones cuánticas podrían ser importantes, entonces este tensor de energía-momento pudiera ser un tensor efectivo o el valor esperado de un tensor asociado con las fluctuaciones cuánticas, ¿no? De cierta materia, ¿no?
por ejemplo, tener fermiones o bosones, y este T realmente representa el valor esperado, digamos, del tensor de energía-momento de esos campos cuánticos, ¿no? Entonces, de esa manera también se ha explotado mucho ese camino en el contexto de lo que se llama la teoría cuántica de campos en espacios-tiempos curvos. ¿Algo querías comentar, Jesús? Sí, ¿ese tensor, ese de alfa beta, tiene algún nombre? Es el tensor de Einstein. Ah, ok, ok. ¿Por qué la S? La S, Ajá. no tengo idea, ¿eh? Esa es la notación de Vivón. No sé por qué le llamaban ese, ¿eh? Ok. En otros libros, eh, hay otro libro, mira, aquí tengo uno, ahorita que estoy en mi oficina, ahorita les voy a recomendar un buen libro, pero es un clásico, ¿no? No es tan nuevo, que se llama, pero bueno, un poco más dirigido a ti, Jesús, que tú eres gravitólogo. Es el de Weinberg, no sé si ya lo conocías. Steven Weinberg escribió un libro que se llama Gravitation and Cosmology, Principles and Applications of the General Theory of Relativity. Entonces, este libro, bueno, es un poco viejo, fue escrito en el año 72, pero es un excelente libro porque tiene una introducción histórica y vienen todos estos pormenores, viene un poquito más detallado, ¿no? Mucho más amplio el estudio. Y aquí, por ejemplo, trae otro tipo de notación, ¿no? Por ejemplo, para las ecuaciones de Einstein, usa el tensor de Einstein, lo denota por G, me parece, en el sentido de que es G de geometría, más que S. Ajá, sí se denota por Ok. Es que la pregunta iba porque creía que tenía algo que ver con... Porque ese mismo tensor aparece en la solución cuando no tenemos materia, ¿no? Entonces creí que tenía algo que ver con eso. Igualada a cero, pero en este caso no es igualada a cero. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, incluso acá, sí, acá en el contexto de este libro de Weinberg utilizan, de hecho usa varias convenciones distintas, ¿no? Lo estoy viendo, porque para ellos, yo creo que utilizan otra asignatura, ¿no? Porque este Weinberg es del área de física de partículas, entonces seguramente utiliza otra asignatura. Pero bueno, el punto es que es el mismo tensor, ¿no? Es el tensor que encontró Einstein para denotar a la parte geométrica. Ok. Y entonces, bueno, pues de lo que trata es de resolver estas ecuaciones, ¿no? Así se escriben de manera muy simple. Incluso en el caso del vacío, cuando este tensor de alfa beta es igual a 0, encontrar las soluciones del lado izquierdo, pues no es trivial, ¿no? Y se han hecho toda una serie de métodos. Se ha explotado bastante el camino que es en donde tienes espacios-tiempos estacionarios, ¿no? Con determinadas simetrías, ¿no? Hay muchas soluciones, muchas no son físicas, eh, algunas quizás sean físicas, ¿no? Por ejemplo, los agujeros de gusano son soluciones también de las ecuaciones de Einstein, pero no se sabe si vayan a ser o no una realidad. Pero, por ejemplo, una de las soluciones más importantes pues, es la solución de Schwarzschild, ¿no? Para describir el comportamiento del espacio-tiempo en la cercanía de una estrella, ¿no? Incluso. Y no solamente de una estrella, sino también de un agujero negro, ¿no? Que también es una estrella, ¿no? Entonces, pero no describe efectos cuánticos, ¿no? O sea, es una ecuación clásica en ese sentido. Es una ecuación que no tiene efectos cuánticos, ¿no? No se conoce aún una teoría de la gravedad cuántica. Hay propuestas, ¿no? Como hemos dicho, pero
como son la teoría de las cuerdas, la teoría de la gravedad canónica, pero hasta ahorita no hay una teoría de la gravedad cuántica, ¿no? Como tal. Entonces, pues de lo que se trata al final de cuentas es de resolver esta ecuación con distintos tensores, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener las fuentes de materia que ya vimos, ¿no? La fuente de polvo, ¿no? Con su tensor asociado, o una fuente electromagnética con su tensor del campo electromagnético que ya vimos. Y también se pueden modificar, ¿no? Las ecuaciones de Einstein, incluyendo lo que se llama la constante cosmológica, ¿no? Que en su momento Einstein consideró agregar esa constante cosmológica porque por una idea filosófica que él se había planteado, decir, bueno, el cosmos pues tiene que ser infinito, ¿no? O sea, él llegó a la conclusión de que el universo tenía que ser infinito, y entonces si sus ecuaciones eran capaces de describir el espacio-tiempo de ese cosmos, pues todas las galaxias entre sí tenían que estar en balanceadas, ¿no? Digamos, en equilibrio, ¿no? Pero, pues se demostró unos años después, por las observaciones de Hubble, que en realidad el universo está en expansión, ¿no? Porque justamente esa constante cosmológica la agregó Einstein justamente para contrarrestar los efectos gravitacionales debidos a posibles, digamos, expansiones que pudiera existir en el universo que no podían ser físicamente posibles, de acuerdo a esta idea que tenía, ¿no? Entonces, eso justamente lo consideró como el error más grande cometido, ¿no? Y pues mucho tiempo no se consideró la constante cosmológica y se volvió a tomar en cuenta para poder explicar ahora el fenómeno de energía oscura, ¿no? Aunque también es una cuestión que todavía está bajo discusión. De hecho, hay propuestas en donde no se propone que no existe la energía oscura y que se puede explicar de otra forma, etcétera, ¿no? O sea, son temas que todavía pues no hay que casarse con una idea, sino hasta que así trabaja la ciencia, ¿no? O sea, hay una propuesta, se desarrolla, se ve todas sus consecuencias y, y cuando llega una contradicción, pues la reemplaza, ¿no? Y no hay ningún problema, ¿no? Así funciona. Entonces, pues para ciertos aspectos va a funcionar esta idea de considerar a la energía oscura modelada a través de la constante cosmológica, pero posiblemente haya algo más que lo explique. Entonces, y bueno, yo creo que aquí le vamos a dejar ya lo último, y bueno, nada más para mencionar lo de la constante cosmológica, la manera en cómo se modifica las ecuaciones de Einstein con la constante cosmológica es agregas un término, o sea, tienes las mismas ecuaciones, y luego aquí agregas un término que es justamente la constante lambda, ¿no? Igual a el tensor de energía-momento. Aquí vamos a tomar unidades, ya de aquí en adelante, en donde esta constante vale 1, ¿no? ¿Vale? Entonces esta de acá es la llamada constante cosmológica. Y uno puede interpretar esta constante como una especie de presión también. Si tú consideras esto de este lado, pues es como un tensor menos un tensor modificado de materia. Y entonces también lo puedes interpretar como una presión, ¿no? O sea, ¿de dónde pudiera venir de un principio variacional este término? Pues de un término en la acción que fuera solamente proporcional al volumen del espacio-tiempo por lambda, ¿no? Entonces, en cierta forma, si ustedes se fijan, pues de acá es como una presión, ¿no?
como una variable conjugada al volumen, ¿no? En este caso, pues un volumen del espacio-tiempo, ¿no? O sea, de todo el espacio-tiempo. Entonces, este de acá funcionaría como una presión que no solamente actúa en la parte espacial, sino también en la parte temporal, ¿no? En ese sentido. Y entonces, si tú haces una variación de esto, pues esto te va a dar una contribución de esta forma. ¿Ok? Bien. Bueno, pues ahora de lo que trata es de encontrar soluciones, pero bueno, vamos a necesitar caracterizar algunas de esas soluciones. Eh, y para eso se tiene que introducir un concepto de regularidad, ¿no? O sea, vas a suponer, por ejemplo, que la variedad que describe el espacio-tiempo pues sea una variedad diferenciable, ¿no? En el sentido de que es del tipo C infinito, como habíamos visto, es decir, que las funciones que mapean al espacio plano sean infinitamente diferenciables, ¿no? Ese sería un tipo de condición. Y bueno, hay otras condiciones matemáticas, ¿no? Eh, que se pueden considerar, por ejemplo, se puede considerar a un espacio de Hilbert de Sobolev para las componentes de la métrica, ¿no? Que eso, bueno, tiene algunas implicaciones matemáticas, pero bueno, eso yo creo que lo vamos a ver todavía en la siguiente. Y nada más lo vamos a mencionar porque tampoco nos vamos a meter a muchos detalles de eso, solamente algunas consideraciones. Y también mencionar muy brevemente lo que serían las condiciones a la frontera en este caso. Acuérdense, cuando tienes ecuaciones diferenciales, pues también tienes que tener ecuaciones a la frontera, ¿no? Pero solamente van a mencionar, no es tan sencillo, ¿no? En este caso, digamos, requiere ya de tópicos matemáticos un poco más avanzados. Y bueno, finalmente llegar a la aproximación newtoniana, ¿no? Entonces, la aproximación newtoniana es la que ya nos va a conectar justamente, la que nos va a establecer este principio de correspondencia con la ley de gravitación universal. Entonces sí lo vamos a ver, yo creo que el lunes por la mañana. Ok. No sé si tengan alguna pregunta. No, de mi parte creo que no. Aunque, bueno, también estaba pensando quizá la siguiente semana, voy a encargarles nuevamente un resumen. Entonces, posiblemente incluya yo estos aspectos. Yo creo que esto lo pueden hacer ustedes muy fácilmente, porque está muy platicado, ¿no? En el libro, así que lo pueden resolver. Y, pues de hecho, nuevamente resuelve lo que ya hicimos nosotros, ¿no? Al final del capítulo, plantea la lagrangiana de Einstein-Hilbert en el vacío y encuentra cuáles serían las ecuaciones, ¿no? Pero nosotros ya lo hicimos, ¿no? Entonces no tenemos que volver a repetirlo. Quizá la parte con materia no la desarrollamos tanto, puede ser que sí la incluyamos. Incluso también menciona nada más el caso con fermiones, cómo se escribiría, por ejemplo, la lagrangiana del modelo estándar cuando tú incluyes fermiones en un campo gravitacional, ¿no?
Entonces yo creo que esto lo pueden hacer ustedes fácilmente, todo el resto del capítulo, porque, o por lo menos hasta la sección 7, que es donde empieza lo de los espacios estacionarios, porque es muy sencillo todo lo que plantea, ¿no? Sin problema. Entonces, ya les avisaría yo, por, por un mensaje con Abraham, y también lo pondría yo en el Edúcate, ¿no? Para que estén pendientes. ¿Alguna duda? No, ninguna. Al parecer ya tengo la tarea lista. Ok, perfecto. Bueno, pues hoy mismo les voy a subir la otra tarea para que estén pendientes, ¿no? Aquí en esta materia también. Bueno, pues esto sería todo y pues que tengan muy buena tarde. Gracias, profesor. Sale, vale.